Buenas, pues tardes, aunque ya deberían de ser noches, ¿verdad? Pero todavía hay luz de sol. Y nos da mucho gusto poder estar aquí, compartir la palabra de Dios. Y la semana pasada empezamos una serie, ¿no?, sobre las cartas a Timoteo, y titulamos esta serie Cartas a un hijo espiritual. Y el mensaje del día de hoy se titula El orden en la iglesia. Mire, cuando pensamos en los atributos de Dios, generalmente vienen a nuestra mente los 4 grandes atributos de Dios. ¿Cuáles son estos 4 grandes atributos de Dios? La omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia y su carácter eterno, su eternidad, su cualidad y atributo de ser eterno. Es decir, que no tiene ni principio ni fin. Y ciertamente Dios tiene todos estos atributos, son atributos propios de la divinidad, de la deidad. Pero no son los únicos atributos que tiene Dios. Hay más, y hoy vamos a hablar de uno en particular, que es el orden. Dios es un Dios de orden, y esto ha sido claro desde el principio. Acompáñenme a Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que Dios hace es crear los cielos y la tierra, y en el resto del capítulo 1 vamos a ver cómo Dios empieza a hacer el orden universal y cómo separa la luz de las tinieblas, y le llama la luz día, y a las tinieblas noche. Y luego cómo va a separar las aguas de las aguas, y después las aguas de la tierra, y luego va a crear las plantas. Después de crear las plantas vienen ya los animales, las aves, los peces y demás, y va preparando todo, tanto en la tierra como en el universo, para la llegada del hombre, para la creación del hombre. Entonces, desde un principio vemos a Dios estableciendo orden. Nuestro universo está increíblemente ordenado y calibrado. Hay varias constantes que se les llaman las constantes del universo, que están calibradas a la perfección. Si una variase un poquito, la vida sería imposible en el universo, no nada más en la tierra, sino en el universo. Esas cosas no se pueden calibrar por casualidad. Para creer que las constantes del universo, se llaman constantes del universo, que las constantes del universo se calibraron por mera casualidad en el inicio de todo, pues se necesita no creer en las leyes de probabilidades y demás, ¿no? O sea, no existe en realidad una probabilidad factible de que eso se haya calibrado solito en esos niveles para que pueda haber vida, ¿no? Entonces vemos a Dios estableciendo todo el orden necesario para que exista la vida, y después para que nosotros ocupemos nuestro lugar en la creación. Sabe que
que esa es una de las grandes diferencias entre los sistemas del pensamiento ateo y agnóstico y nosotros. Para ellos, pues el hombre no es absolutamente nada en el universo, y ante la visión de la Escritura, el hombre es la joya de la creación dentro del universo material. Pero bueno, no es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sino que estamos hablando del orden de Dios. El orden de Dios va a seguir manifestando, se va a seguir manifestando a lo largo de la Escritura, y si nosotros nos ponemos a leer las instrucciones para la construcción del tabernáculo, vamos a ver que son instrucciones minuciosas y específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tabernáculo debía de tener un determinado orden, una determinada estructura establecida por Dios. Si leemos las instrucciones que se les da a los sacerdotes para el desarrollo de su ministerio, vamos a encontrar que también ahí está la huella del orden de Dios, porque el sacerdote no hacía lo que quería. Dios le decía: a tal hora se debe de realizar tal sacrificio, a tal hora se debe de realizar, se les decía: a tal hora se tiene que realizar el sacrificio matutino del sacrificio perpetuo, ¿no? En el altar siempre debía de haber sacrificio las 24 horas. A tal hora se ofrece el sacrificio de la mañana, a tal hora se ofrece el sacrificio de la tarde, y se les dice qué se va a hacer con cada parte del cuerpo de los animales que se sacrifican, qué se va a hacer con las cenizas. Dios no deja las cosas al azar, Él es un Dios de orden y establece qué se debe de hacer paso por paso. Y bueno, la iglesia resulta que también es heredad de Dios. El pueblo de Israel es la heredad de Dios, pero la iglesia también. Y Dios le estableció a el pueblo de Israel muchas normas para tener orden. Dios estableció las leyes que controlan nuestro universo, y no iba a dejar a la iglesia sin orden y sin normas. Y aquí vamos a ver a Dios estableciendo orden para su iglesia. Vamos por favor a 1 de Timoteo, capítulo 2. Las medidas que el apóstol Pablo va a señalar aquí eran medidas necesarias que debía de tomar la iglesia de Éfeso, pero también nosotros, para mantener el orden que Dios desea en la iglesia. Vamos a empezar a analizar este capítulo y vamos al versículo 1 de 1 de Timoteo, capítulo 2, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia para todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y de los versículos del 1 al 3 vamos a encontrar al apóstol Pablo señalándole a Timoteo
lo necesario que es que los miembros de la iglesia constantemente estén orando por la salvación de todos los hombres. Y esto es algo importante y algo que caracteriza al Evangelio. El Evangelio y la salvación que ofrece nuestro Señor Jesús abarca y puede alcanzar, como vimos el domingo, a todos los hombres. Y debemos de orar por la conversión de todos los hombres, de los ricos, de los pobres, de los que están en vicios, de los que no están en vicios, de aquellos que creen en su propia justicia, de aquellos que viven en abundancia, de aquellos que sufren, de aquellos que lloran, de aquellos que ríen. Debemos de pedir por la salvación de todos. El deseo del Señor es la salvación de todos. ¿Y sabe que nuestras oraciones sirven? Nuestras oraciones tienen un propósito y nuestras oraciones tienen poder también. En muchas ocasiones, Dios no nos dejó la oración nada más porque sí. Si Él nos llama a orar, es porque quiere escuchar nuestro corazón. En la oración el Señor busca muchas cosas. El Señor busca que reconozcamos su condición, que reconozcamos la nuestra. ¿Cuál es la condición de Dios? Él es el Dios todopoderoso, que no tiene límites y que no tiene algo que lo detenga. Quiere que reconozcamos eso. Quiere que reconozcamos nuestra condición, que es ¿cuál? La de unos seres súper limitados. Tenemos límites en todo. Tenemos límites económicos, porque no somos los más ricos del mundo. Tenemos límites físicos. Nuestro cuerpo da hasta cierto punto. No duerma en 3 días y trabaje durante esas 72 horas y su cuerpo puede colapsar. ¿Por qué? Porque tenemos límites. Nuestro cuerpo tiene límites. Tenemos límites intelectuales también, no somos los más inteligentes, ya hay cosas en las que nos superan. Tenemos límites emocionales porque hay cosas que nos rompen. Y bueno, cuando le pedimos a Dios, estamos reconociendo, Señor, yo tengo límites en esta situación, necesito que intervengas tú. ¿Y sabe algo? Dios se agrada de ese tipo de oraciones, y más cuando oramos por los demás, porque nosotros podemos convencer a los demás. No. Mire, cuando tocamos temas complicados entre los jóvenes, los jóvenes tienen un montón de retos, ¿no? Intelectuales, y cuando tocamos este tipo de temas sale siempre la frase de Philip Schaff. Él fue profesor de historia de la Universidad de Yale. Él era creyente y él decía, miren, los argumentos no convierten a la gente. Uno se puede presentar con los mejores argumentos ante un incrédulo y por el argumento en sí no se va a convertir. ¿Por qué? Porque la incredulidad no nace aquí, nace aquí. Mientras no cambie algo aquí, lo que se transmita aquí no va a tener mayor efecto. ¿Y quién es el que puede cambiar las cosas en el corazón? El Señor. Entonces, por eso es que debemos de pedir por la salvación. Generalmente pedimos por nuestros seres queridos, pero estamos llamados a pedir por todos, ¿no? Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de salvación y que quiere recibir el mensaje de salvación. Y aquí encontramos al apóstol Pablo diciéndonos, es necesario en su tiempo de oración, dedique
un momento para pedir también por la salvación de los perdidos. Y después, en estos 3 versículos, el apóstol Pablo nos señala que es necesario que se ore por aquellos que están en los puestos de gobierno. Si usted tenía una duda de si Dios está hablando en serio con que quiere que todos se salven, pues aquí está la prueba, ¿no? Quiere que hasta los políticos se salven, con todos sus defectos y problemas que pueden tener, ¿no? Pero mire, esta oración por las personas que están en los puestos de gobierno se debe de hacer de una manera discreta. Esta instrucción no está dirigida para traernos la idea de que debemos de ir y buscar a los gobernantes para orar ahí con ellos. No, eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que hagamos una oración personal por ellos, genuina, porque, mire, honestamente, quienes hacen ese tipo de actos están buscando otro tipo de cosa, ¿no? Para orar por el presidente no necesito estar en su presencia, lo puedo hacer aquí. Para orar por el gobernador no necesita venir a la reunión, se puede hacer desde el lugar secreto. Esa es la intención de Dios. La iglesia debe de mantener su sana distancia con el gobierno, con el Estado. Los peores errores que ha cometido la iglesia y las épocas más oscuras en las que ha caído la iglesia iniciaron con una alianza con el gobierno. Y ciertamente es una gran tentación para muchos, porque pues en esas alianzas va dinero de por medio, van recursos de por medio. Honestamente, la mayoría de los que invitan a los candidatos o a las autoridades a sus iglesias para que oren por ellos, pues lo que están buscando en muchas ocasiones es eso, ¿no? Habrá quienes de muy buena voluntad lo hacen. Yo no recomendaría que se haga. De hecho, cuando es campaña política es ilegal, es anticonstitucional, se pueden meter en un severo problema con Secretaría de Gobernación. No se debe hacer, está prohibido por la ley, pero quienes lo llegan a hacer, porque tristemente en ocasiones pasa, pues lo hacen con una intención política económica de por medio. Eso está mal, no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, pero sí nos está pidiendo que oremos por nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque mire, si las autoridades tienen sabiduría, y es lo que debemos de pedir, que las autoridades tengan sabiduría para gobernarnos y establecer así condiciones de paz que nos permitan vivir tranquilos y nos permitan predicar el evangelio con libertad. No es la primera ocasión que Dios instruye a su pueblo para que oren por las autoridades del lugar donde viven. Esto desde el profeta Jeremías lo encontramos, ¿no? En Jeremías 29:7 el profeta dijo: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Sí es totalmente cierto y verificable que los periodos de mayor crecimiento de la iglesia han sido periodos de persecución. Nunca se ha vuelto a ver un periodo de crecimiento como el que hubo en los primeros siglos del cristianismo, y fueron siglos de persecución total, ¿no? Pero producto de esa persecución fue que el evangelio llegó desde la India hasta Inglaterra, pasando por Asia Menor, por el norte de África, toda Europa central,
los países escandinavos les tomó algo más de tiempo llegar, a la zona germánica también. Pero el evangelio se extendió por todo este territorio en un tiempo en el que viajar era muy difícil, en un tiempo en el que desplazarse toma pues periodos largos de tiempo, estamos hablando de meses, años, y creció el evangelio en situaciones de persecución. El mensaje de la reforma también se dispersó por la persecución que sufrieron los hermanos de ese tiempo, aunque no fue un crecimiento tan importante y tan rápido y tan efectivo como el de los primeros siglos, ¿no? Pero también es cierto que por las condiciones de paz que vivieron Estados Unidos, Inglaterra y Holanda principalmente, se dieron las circunstancias para que las iglesias se organizaran y comenzasen a desarrollar y a apoyar los grandes proyectos misioneros del siglo XIX. El siglo XIX es conocido y entendido por los historiadores como la etapa de gran expansión de la iglesia cristiana protestante. Es en ese siglo cuando comienzan los grandes viajes misioneros a el África, a China, a India, a América del Sur. Nos llegan también aquí a México en el siglo XIX. Todas las grandes misiones en México comienzan hasta el siglo XIX. Entonces, por eso es que el Señor está invitándonos y llamándonos a orar por la autoridad. Mire, vivimos en un país muy privilegiado en este sentido, porque somos libres, completamente libres. Un amigo mío, él es canadiense, y una vez platicando con él le dijo a mi hermano: ¿sabes por qué me vine a México? Pues no, ¿por qué? Porque en Canadá vives bajo muchísimas leyes. Hay leyes para todo, reglamentan prácticamente toda tu vida. Y decía, y yo quería experimentar lo que es la anarquía, y pues aquí en México la encontré, ¿no? Porque aquí pues honestamente se puede hacer de todo, no está bien, ¿verdad? Pero hay varios aspectos en los que tenemos mucha libertad. En el área religiosa tenemos muchísima libertad. El gobierno no nos persigue, no está censurando nuestras Biblias, no está censurando todavía nuestras predicaciones. Una de las cosas que me gusta oír de los gobernantes es que nos digan precisamente eso: somos libres, son libres, no violenten la ley, ¿no? La idea es no violentar la ley, pero mientras no violenten la ley, son libres, prediquen. Y pues esa es una gran bendición, ¿no? Y lo triste es que no le sacamos jugo, la verdad, como creyentes, porque en estas condiciones de libertad podríamos hacer mucho más si estuviéramos dispuestos a trabajar como un cuerpo. Sabe que cuando el cuerpo de Cristo quiere trabajar de manera conjunta, lo puede hacer y puede lograr muchísimas cosas. Deje avance un poquito más en el mensaje y ahorita retomo este punto. Debemos de tomar en cuenta que nuestro trabajo jamás, como iglesia, jamás ha sido y jamás va a ser involucrarnos con los políticos, involucrarnos en la política para obtener un beneficio
todo nuestro. Obviamente es completamente válido como iglesia oponernos a políticas que van en contra de lo que señala la palabra de Dios. Eso es totalmente válido y bueno, allí hacemos uso de nuestra libertad constitucional. Por eso abiertamente hemos predicado y predicamos en contra del aborto, del lobby LGTB y todos los demás letras que van por ahí, y contra todo aquello que va en contra de la Escritura. Eso es totalmente válido, está bien. Una cosa muy distinta es ya buscar a los políticos para influir allí y para ver qué podemos obtener. Eso está mal visto delante de los ojos de Dios. Pero como iglesia, y se lo digo a usted para que lo haga individualmente, ore por nuestras autoridades. Todas en los 3 niveles de gobierno necesitan sabiduría. No es fácil gobernar un país, una ciudad y un estado, ¿no? Y los primeros cristianos que llegaron aquí a México, específicamente a Morelia, nos dieron un buen ejemplo de cómo se debe de trabajar como iglesia. Las primeras 3 denominaciones que llegaron a Morelia fueron los metodistas, los bautistas y los presbiterianos. Los primeros de todos de estos 3 fueron los metodistas, después le siguieron los bautistas y al final los presbiterianos, todos en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y estas 3 iglesias que se establecieron en nuestra ciudad y en nuestro estado, les tocaron vivir tiempos complicados. Miren, la primera iglesia cristiana que hubo aquí fue una iglesia metodista. Ya no está esa iglesia metodista. Llegó en 1880, la primera iglesia cristiana aquí en Morelia. Y después, como le menciono, llegan los bautistas y después los presbiterianos. Fueron tiempos complicados, tiempos de revueltas sociales, de un montón de revueltas sociales. Miren, los primeros cristianos llegan ahí después de la aprobación de las leyes de reforma en 1860. Es el tiempo de Juárez. Y viene el tiempo de Maximiliano y luego regresa Juárez otra vez, muere Juárez y está Lerdo de Tejada. Bien, durante el tiempo de Juárez y Lerdo de Tejada, ¿qué creen que hacían estos primeros cristianos? Oraban por el gobierno de Juárez y el gobierno de Lerdo de Tejada. Y después, ¿qué vino? El Porfiriato. ¿Y qué creen que hacían los cristianos? Oraron y en lo que pudieron apoyaron. No económicamente ni nada así, sino con el trabajo normal que hace una iglesia para beneficio de la sociedad. ¿Sabe que somos de las organizaciones que más beneficio social trae? La mayoría de los orfanatos, ¿a quién cree que le pertenecen o quién cree que los atiende? Organizaciones religiosas, los hospicios, organizaciones religiosas. ¿Y qué cree que hacían estos primeros cristianos? Estos primeros cristianos, muchos venían con equipos médicos, es decir, equipos de médicos, para ayudar en comunidades, para ayudar a alfabetizar también. Ahorita le platico más de esto. Después vino el tiempo de la revolución y durante el periodo postrevolucionario, ¿qué cree que hicieron los cristianos de aquí? Orar por estas autoridades. No se involucraron para ver qué beneficios traían, se pusieron a trabajar en la comunidad y se pusieron a predicar. Eso es y a orar porque la autoridad tuviese sabiduría y les permitiese seguir predicando el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia,
orar por la autoridad y y hacer nuestro trabajo de evangelización. En la zona sur de nuestro país hay muchos presbiterianos. Le digo que cuando el cuerpo de Cristo quiere trabajar junto, logra muchas cosas. Llegó un punto en el que estas iglesias, estas 3 denominaciones, en Estados Unidos se dieron cuenta de que estaba pues muy descoordinada estas campañas de evangelización, y se juntan y se le llama la Convención de Cincinnati y dicen, miren, mejor vamos a dividirnos, pues América Latina y bueno, en el caso en México, y vamos a organizarnos, ¿no? Y la iglesia presbiteriana va a trabajar en tal y cual región, la iglesia metodista en tal y cual región y la bautista en tal y cual región, para abarcar más y ser más efectivos. Y sabe que las 3 tienen diferencias sustanciales, los 3, los bautistas, los presbiterianos y los metodistas, pero se pudieron poner de acuerdo. Y sabe que algunos dijeron, ok, yo ya tengo iglesias en tal ciudad, te voy a ceder los edificios gratis para que tengas donde llegar a trabajar, ¿no? Eso es trabajar de manera conjunta. ¿Se puede? Sí. ¿Y trajo beneficios? Sí. Son los precursores por los que nosotros estamos también aquí. Ellos fueron los que vinieron a picar piedra. Y sabe que por orar por las autoridades, Dios les dio gracia para que autoridades que si uno se pone a pensar, no debieron de haber dado ningún tipo de autorización, pero las dieron. Mire, hay una anécdota allá en el sur, en el tiempo del general Lázaro Cárdenas, él era de una tendencia pues bastante hacia la izquierda, medio ateo o totalmente ateo. No sé bien su condición en ese aspecto, ¿no? Pero sí tenía una inclinación hacia la izquierda muy, muy fuerte, y bueno, los que se inclinan a la izquierda tienden a rechazar a Dios. No todos, pero es el común denominador, ¿no? Y llegaron los miembros de estas iglesias y le dijeron, oiga, señor presidente, queremos que nos dé permiso de evangelizar enseñándoles a leer a las comunidades indígenas allá en el sur. Nos da chance. ¿Y qué van a utilizar? La Biblia. ¿Les van a enseñar a leer? Le garantizamos que van a aprender a leer y escribir. Está bien, vayan y enséñenles a leer y escribir con la Biblia. Ese era el gancho, ¿no? Pero ¿qué iban a hacer ellos? Evangelizar. Y por eso la zona sur es la zona que más cristianos tiene de todo el país. Entonces, ese es nuestro trabajo, y si lo cumplimos, Dios nos puede abrir las puertas para hacer nuestro trabajo más importante, que es llevar el evangelio. No le fueron a mendigar recursos, nada. Ellos dijeron, nosotros vamos a poner todos, nada más danos permiso de llevar a cabo este plan. Y pues les dijeron que sí, y hay buenos resultados. Y en el versículo 5, regresando a lo que está abordando Pablo, se deja plasmado el mensaje del evangelio resumido, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el evangelio resumido. Y varias verdades de aquí, de este versículo, las retomamos del corazón del judaísmo en la ley de Moisés, que dice en el Shema,
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesús. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede salvar el alma de los hombres se llama Jesús. Y este versículo tira por tierra cualquier idea de corredentor o compañero del Señor. Jesús no tiene compañeros en su obra de redención. Nadie le acompañó y nadie le ayudó a llevar la carga. Nadie. Ni hombre ni mujer. Nadie le ayudó a llevar la carga de los pecados. Nadie le ayudó a soportar el castigo por los pecados de los hombres. Él fue el único que sufrió ahí el castigo. Nadie más. Nadie más hubiera podido. Lo que el Señor sufrió en el Espíritu, ningún alma humana lo hubiera podido soportar. Está muy lejos de nuestras posibilidades. Mire, castigos como el de Jesús físico, sí había habido y siguió habiendo. Jesús sufrió una de las muertes físicas más violentas posibles de su tiempo, sí, pero la crucifixión ya llevaba bastante tiempo como una práctica, ¿no? Su sacrificio físico fue increíblemente fuerte y doloroso, pero lo espiritual no lo podemos entender, no nos lo podemos imaginar. Por eso de que María estaba compartiendo su dolor, María no hubiera podido controlar, ni experimentar, ni soportar el castigo que Jesús estaba sufriendo ahí. Jesús recibió de parte del Padre el castigo de todos los pecados que usted ha cometido. Piense nada más en los propios, ¿no? ¿Qué tipo de castigo nos mereceríamos de parte de Dios? Por los nuestros, ¿no? Pero ha habido, estaba recibiendo Jesús el castigo por los pecados del ladrón que estaba a su lado, que sí se salvó. Y ese hombre fue un hombre terrible. Ese hombre probablemente fue un ladrón. Bueno, el título de ladrón implicaba muchas cosas más que ahorita. Para nosotros un ladrón es alguien que llega y asalta una tienda o que asalta a un individuo. En los tiempos de Jesús eso no es lo que significa ser un ladrón. A quien se le da el título de ladrón es a un forajido que se esconde en los bosques, como Robin Hood. ¿Se acuerda de Robin Hood? Nada más que, pues estos ladrones no son tan románticos como Robin Hood, que le roba a los ricos para darle a los pobres. No, están en los bosques, tienden trampas para los desventurados que pasan y caen en esa trampa. Llegan, les quitan las cosas, si hay mujeres las violan y las matan o se las llevan como esclavas sexuales. A los varones los matan porque no hay que dejar testigos. Entonces el que tiene título de ladrón encuadra ahí a alguien que roba, que mata y que secuestra a mujeres o las viola y las mata. Entonces, ¿qué castigo cree que se merecía ese hombre? Jesús lo cargó, y como él, ha habido muchos hombres terribles que se han convertido, y Jesús en su espíritu cargó y recibió todo ese castigo. Nadie más lo podía hacer. Por eso Él es el único mediador. Él es el único redentor. No hay más. Solo hay un camino al Padre.
Y más adelante el apóstol Pablo, ahí en donde leímos, reconoce que es por esto que él fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles sin hacer distinciones en las posiciones sociales, económicas o de poder. Bien, ahora vamos a otra sección donde aquí son cosas que Dios quiere que hagamos en cuanto a nuestro operar como iglesia. Pero a partir del versículo 8, el Señor va a estar dando instrucciones de orden a sectores específicos de la iglesia. Vamos al versículo 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí la instrucción va dirigida a un grupo específico de congregantes. ¿A quién? A los hombres, a los varones. Varones, presten atención porque estaba específicamente para nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que es su voluntad que nosotros estemos orando constantemente, pero esta oración también se está llamando a los varones a participar en la oración pública. En ese tiempo pues había, pues como la reunión de oración que tenemos aquí los viernes, pero pues los varones estaban siendo llamados a participar en esta oración pública, pero Dios le establece a los varones dos requisitos para participar de manera efectiva. No creo que es nada más para los varones, pero hay un punto bien particular que aplica más para ellos, ¿no? Lo primero es que deben de presentarse. Si usted quiere presentarse en la iglesia en general, debe de hacerlo en santidad. Por eso dice que levantemos manos santas. Este ha sido un requisito que ha estado presente en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, si leemos las instrucciones del ministerio del sacerdote, o sea, el trabajo diario que tenía el sacerdote, vamos a encontrar que en muchas ocasiones a lo largo del desarrollo de su trabajo en el templo, del día a día, el sacerdote se tenía que lavar las manos o se tenía que lavar el cuerpo constantemente. Esto es un símbolo de la pureza tanto física como espiritual que debía de caracterizar a los sacerdotes. Y al sumo sacerdote se le hacía un énfasis mayor, porque el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer la sangre del cordero. Al sumo sacerdote se le amarraba una cuerda con campanitas al pie, porque si llegaba a entrar en pecado, no solamente tenía que pasar por todo el ritual del lavamiento de las manos y vestiduras para poder entrar. Si llegaba a entrar con pecado, moría fulminado en el lugar santísimo. Y como nadie más podía entrar, pues jalaban la cuerda para ver si la jalaba, hacía algún movimiento, el sumo sacerdote decía, está vivo, pero si no, pues empezaban a jalar porque tenían que sacar el cuerpo muerto de ahí. Entonces, el Señor quiere que nos presentemos delante de su presencia en la iglesia, en cualquier reunión de la iglesia y en nuestros tiempos de oración personal con santidad. Y el punto 2 es no llevar enojo o contienda con nosotros cuando vamos a orar o cuando vamos a asistir a la iglesia.
Mire, el Señor Jesús ya había tocado este punto antes en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe que el Señor no acepta las oraciones que elevamos llenos de ira y de enojo? Miren, no siempre es posible arreglarnos con todos. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque hay gente que no se quiere arreglar. Hay personas que simplemente no quieren reconocer que estuvieron mal, y como no quieren reconocer que estuvieron mal, pues no hay las condiciones para establecer un diálogo. El apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 18 dijo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El apóstol Pablo ahí nos está también diciendo, pues, hay cosas que se salen de tu control, ¿no? Pero en lo que esté en tu control, si puedes arreglarte, arréglate. Busca estar en paz con todos los que te sea posible. Como mencioné, pues hay personas que nos ofenden y creen que están bien y no reconocen las fallas o los daños que nos pudieron generar. Pues ahí no se pueden arreglar las cosas. Para que haya reconciliación, pues las dos partes deben de trabajar, ¿no? Y poner su granito de arena que les toca. Pero cuando haya la posibilidad, pues debemos de arreglarnos. El Señor quiere que vengamos con nuestros problemas resueltos, y aquí es en donde va la cosa para los varones. Hay un área en la que surgen una buena parte de los problemas, y es en la casa, en el núcleo familiar. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Procuren no tener problemas entre esposo y esposa antes de venir a mi casa. Y si llegan a tenerlo, arréglense antes de venir a mi casa. Porque si vienen con problemas, no van a recibir nada. Porque, mire, para venir a la iglesia, y es algo que tristemente muchos no toman en cuenta, se debe de venir con un corazón preparado. Si nuestro corazón no está preparado para asistir, si no preparamos nuestro corazón para asistir, no vamos a recibir nada. El corazón está bien duro, y todo lo que se predique desde el púlpito, todo lo que el Señor le quiera decir en la predicación, no le va a llegar. ¿Y sabe algo? Las oraciones que usted eleve no van a llegar a la presencia de Dios, y las alabanzas que usted entone no van a llegar a la presencia de Dios. Es bien importante que venga preparado. Y sabe que la preparación viene desde que se determina a qué horas nos vamos a levantar el domingo, o a qué horas nos vamos a empezar a preparar para venir a la reunión. Muchos llegan enojados porque vienen tarde, porque no se pusieron de acuerdo, pero se levantan a las 10. Si se levanta a las 10 para venir el domingo a las 11, no la va a hacer, la verdad, porque pues está difícil que todos se bañen. Si es una familia, digamos, de 5, ¿no? Como era en nuestro caso, que todos se bañen en 20 minutos, desayunen en 20 minutos y llegue aquí en 20 minutos, porque tiene 60 minutos en una hora, ¿no? No va a pasar, va a llegar tarde, y si usted pretendía llegar temprano va a estar molesto y diciendo, bueno, es que no está, pues también usted levántese también más temprano, ¿no? Si pretende a las 10 estar listo, no lo va a lograr.
Eh, yo le puedo decir en todos los años que llevo de cristiano, para ir a la reunión nunca, tal vez alguna u otra ocasión que no recuerdo honestamente, se fue con mala, no, nunca con mala actitud saliendo de la iglesia. Sí nos apuraba, ¿no? A nosotros, a los niños, cuando estábamos chicos, ¿no? Ya cuando uno es más responsable, pues se levanta a su hora, ¿no? Pero en la casa siempre se nos enseñó esto. Hay que prepararse para ir a la iglesia. Y cuando uno verdaderamente se prepara, pues llega a la iglesia con otra actitud, con el corazón bien dispuesto a recibir de Dios, y así sí se puede fluir en la alabanza, en la adoración, en las oraciones, y se recibe la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el jefe de la casa? El jefe de familia, el padre de familia, el varón. ¿Quién debe de procurar todo esto? ¿Quién debe de establecer las condiciones para que se dé todo esto? ¿Quién debe de preparar a los hijos? El varón. ¿Y quién debe de procurar primero la paz en su hogar para que todo esté tranquilo a la hora de venir a la iglesia? El varón. Entonces ahí va para los varones, ¿no? Ahora vamos con la otra parte, ¿no? Vamos al versículo 9, por favor. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo primero que hay que resaltar aquí es que no se está haciendo una prohibición a la joyería, ¿no? O a que usted se arregle como mujer, no. Eso está bien, ¿no? Ocupamos entender el contexto histórico del pasaje. Mire, en primer lugar debemos de tener presente que varios tipos de vestimenta en la época romana para la mujer podía ser bastante indecorosa, bastante exhibicionista. Entonces, bueno, porque la cultura helénica le daba muchísimo valor a la belleza y a la estética del cuerpo. En lugares muy liberales, como en Grecia, si los que tenían un cuerpazo podían salir así desnudos a la calle y no lo veían mal. Mucha ropa era muy ligera, y el apóstol Pablo les dice: nada de eso aquí, ¿no? Vístanse con decoro y con pudor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conoce la naturaleza del varón también. Y bueno, para evitar problemas en la iglesia y miradas indiscretas, pues vístanse, no con las togas súper sueltas, ¿no? de la época, no de manera en la que exhiban sus cuerpos. Hay que tener prudencia ahí, y bueno, eso es totalmente aplicable en el día de hoy, ¿no? Tampoco estamos diciendo que se vistan con pura falda hasta los tobillos y así, ¿no? Pero pues hay prendas, hay prendas decorosas y hay prendas que exhiben mucho, entonces eviten no usen las que exhiben mucho. Con los hombres pues no es tan complicado eso. Aunque hay unos que usan una ropa que parece que se la untaron, pero es como una excepción, no es tan normal. Me acuerdo mucho cuando yo estaba en adolescentes, nuestro líder hacía mucho énfasis también en eso, ¿no? Y un amigo dijo: pues nosotros usamos pura ropa bien antisensual, nada pegar. Pues sí, la verdad con los hombres no es tanto ese problema, pero en
En la mujer sí se hace no que el hombre esté exento, también vístase decorosamente, pero la moda femenina tiene otras características, ¿no? Entonces, evitar cualquier tipo de vestimenta que exhiba demasiado, ¿no? Ahora, en cuanto a la joyería y a los peinados, no está diciendo ahí el apóstol Pablo que no se use. No, vamos a entender qué sucede aquí. Miren, en el mundo romano, en este tiempo, la vestimenta que una persona trae habla sobre su posición social, y los adornos que trae sobre su persona hablan también sobre su situación social, los peinados también. La situación económica es muy distinta a la de ahorita. Nosotros tenemos mucha ropa, todos, la verdad, y más comparado con las personas de este tiempo, ¿no? Por ejemplo, Jesús era una persona pues de escasos recursos. Él debió de haber tenido como 3 cambios de ropa para el año, ¿no? 3, tal vez 4. Había personas que tenían solo 2 cambios de ropa. Mientras más bajo era el estrato social, los materiales también eran pues de menor confort, porque todo en ese tiempo pues todo se hace artesanalmente, ¿no? Entonces se hace para que dure bien, entonces la costura es de calidad y demás, pero pues no es lo mismo usar lino a usar seda, ¿no? Aquel que usa o usar lana. Entonces, la vestimenta habla mucho del grupo social en el que uno se encuentra. A las mujeres siempre les ha gustado usar joyería, ¿no? Pero pues las más humildes se atavían ¿con qué? Con adornitos de madera o con fibras de raíces, cosas así, pues hacen su joyería, ¿no? Y la gente con más recursos pues ya sí tiene joyería de oro, plata, materiales preciosos. Y bueno, vamos a trasladar esto a la situación de la iglesia de Éfeso. Y recordemos que la iglesia de Éfeso, que es la que está pastoreando Timoteo, pues está en una de las ciudades más prósperas de todo el mundo romano. Es un puerto en donde hay mucho dinero. ¿Y cómo cree que es la iglesia de Éfeso? Pues como la ciudad llena de todo tipo de personas. En la iglesia de Éfeso hay romanos, hay griegos, hay de los demás grupos gentiles, hay judíos, pero también hay gente con mucho dinero, pero hay gente muy pobre, hay esclavos. Y lo que el apóstol Pablo y el Señor no quiere es que se porten estas prendas con el afán de mostrar en qué condición está la persona, que no se utilicen para intentar ponerse en una condición que no corresponde en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos somos hermanos y todos estamos al mismo nivel. Todos fuimos comprados por la sangre de Cristo y todos somos hijos del mismo Padre, y nuestro Padre no tiene hijos consentidos, y a Él no le importa si tenemos mucho o si tenemos poco. Él nos ama a todos y nos ama por igual, y no quiere que las relaciones entre nosotros los hermanos se guíen por la condición social, que es algo muy común. Mire, no es el primer lugar en la Escritura donde se habla sobre esto.
¿Se acuerda en Santiago que se nos dice, hey, ¿por qué le dan los primeros lugares de la congregación a los ricos? Nada más porque traen anillos y buenas vestiduras, les dan los primeros lugares, cuando aquí no importa quién tiene más o quién tiene menos, el que llega primero, los que llegan temprano, ¿qué es lo que muestran? Un mayor compromiso. Es la verdad. Y el que llega primero, pues es porque tiene hambre de Dios y quiere estar cerca de la exposición de la palabra. ¿Por qué lo quitas y lo mandas al final? Porque eso era lo que hacían, los mandaban si había alguno que era de escasos recursos, llegaba temprano y se sentaba adelante, y llegaba un rico al final de la alabanza, quitaban al que había llegado y se puso adelante con un buen corazón, pero que no tenía dinero, para que el rico se sentara hasta al frente, ¿no? Y le dice, eso está mal, no queremos eso en la iglesia, no debe de suceder eso en la iglesia. Y bueno, el apóstol Pablo les dice, no porten estas cosas con esa actitud. Usted puede usar la ropa que usted quiera, de la marca que usted quiera, y la joyería que usted quiera, y arreglarse el cabello como usted quiera, siempre y cuando sea decente y decoroso. Y si lo hace con una buena actitud, hasta le va a sentar mejor, la verdad. Porque mire, cuando se portan las cosas con orgullo, ni lucen, la verdad. No, la actitud de orgullo se le transpira a la persona. ¿Y qué es lo que hace con muchos? Es como un golpe en el estómago, ¿no? Alguien que viene a presumir y que porta las cosas con orgullo, no cae bien. Pero si usted porta sus cosas con humildad y puede traer de diseñador, ¿no? Yo no sé mucho de ropa de diseñador, pero para los hombres puede traer un traje Hugo Boss y portarlo con sencillez y humildad, y todo va a estar bien. El Señor no tiene problema. Puede traer sus alhajas de oro y demás con humildad, y todo está bien, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando se tenga esa actitud de humildad. ¿Sabe que una de las cosas que impresionaba a los romanos era que en muchas iglesias sí se dio esto de que podían convivir los más ricos con los esclavos? El esclavo era lo más bajo de la cadena social, ¿no? Y cuando llegaban nuevos de esta cultura romana a la iglesia, veían, pues él es de las personas más importantes de la ciudad y está partiendo el pan en la cena del Señor con un esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo tratas bien? Y le explicaban, ¿no? El mensaje del evangelio es que somos hermanos. Y le explicaban cómo es la adopción a través de la sangre de Jesús, y muchos decían, yo quiero eso. Pero cuando no se presenta eso, cuando hay elitismos dentro de la iglesia, ¿sabe que muchos se van? Tristemente hay ciertas iglesias que tienen ese carácter elitista, y ¿qué es lo que hacen? Le cierran la puerta del evangelio a muchas personas porque no encajan. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. No, este tipo de cosas no se deben de hacer. Y por último, vamos al versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este pasaje se debe de entender también bajo su contexto histórico. El apóstol Pablo está trabajando aquí sobre una situación particular dentro de la iglesia de Éfeso, porque sucede que en la iglesia de Éfeso había mujeres que querían enseñar bajo su propia autoridad
y se estaban enseñoreando sobre sus maridos. El orden de Dios para la familia es que la cabeza es ¿quién? El varón. Aquí ciertas mujeres de la iglesia de Éfeso querían ser la cabeza y pues someter al varón, ¿no? Que el varón se sometiera a ellas, y el apóstol Pablo le dice, no, eso no va conforme al orden establecido por Dios. Y aparte querían predicar. ¿Sobre quién creen que se quería enseñorear? Sobre Timoteo. Y le dice, hey Timoteo, no puedes. Las mujeres deben de reconocer tu autoridad como el pastor de la iglesia. La estructura básica de la iglesia en estos tiempos fueron los obispos y los diáconos. Los obispos eran los encargados de la predicación y los diáconos servían de otras maneras, ¿no? La próxima semana vamos a hablar más sobre ellos. Y el apóstol Pablo señaló que uno de los requisitos para ser obispo o ser diácono es ser varón. ¿Por qué? Esto no implica que la mujer no pueda participar en el ministerio. No se debe de malentender eso, porque el mismo apóstol Pablo tuvo colaboradoras como Lidia o como Priscila. De hecho, Priscila estuvo un tiempo en la misión que había en la ciudad de Roma de manera activa, predicando, pero estaba bajo la autoridad ¿de quién? Bajo la autoridad y supervisión de Pablo. Y lo que Pablo está diciendo aquí no es que la mujer no pueda participar en el ministerio, pero tiene que estar bajo la cobertura y la autoridad del obispo, que ahorita sería el equivalente al pastor, ¿no? Entonces, no debemos de pasar por alto estas instrucciones dadas por el apóstol Pablo, porque no vienen de su corazón. No son instrucciones que nacieron del ronco pecho del apóstol Pablo. Son instrucciones que vienen directamente de Dios para su iglesia. Hay quienes me han llegado a preguntar, ¿y por qué Dios estableció que hay estas estructuras dentro de la iglesia? Pues porque Él es el dueño de la iglesia. Si tienen algún problema, pues quéjense con el Señor. Y no les digo que se quejen, porque no se deben de quejar. Es su iglesia, es su propiedad, y Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Y hay cosas en las que sí no debemos de cuestionar. ¿Se acuerda cuando el profeta Isaías dijo, le dirá el cántaro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, el alfarero es el que determina las formas y la estructura, y en la iglesia es igual. Si no les gusta la estructura que Dios estableció, pues no estén en la iglesia. Pero esto fue algo establecido por Dios sobre algo que le pertenece a Él. Esa es la primera cosa que debemos entender. La iglesia no es propiedad del pastor, no fue propiedad de Pablo, es propiedad de Dios. El que manda y dirige es Dios, y el que establece las estructuras y la forma de operar y el orden es Dios, y es para nuestro bien. Todo lo que se hace en el orden de Dios funciona bien. Cuando nos salimos del orden de Dios, nunca hay buenas consecuencias. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por tu enseñanza para nosotros, que nos edifica y que nos muestra tu plan, que nos muestra tu deseo para con tu pueblo, tu deseo para el desarrollo
de tu pueblo. Y te pedimos por favor que tú nos guíes, que nos ayudes a cambiar aquello que tenemos que cambiar. Tú te dirigiste a hombres y a mujeres porque los dos, hombres y mujeres, somos parte de tu iglesia y tenemos una misión en la misma. Y si trabajamos de manera conjunta, hay crecimiento, hay bendición, pero necesitamos arreglar y ajustar las cosas en las que deslizamos, en las que fallamos. Señor, queremos ser una iglesia de la que tú te agrades, queremos ser una iglesia con la que tú puedas trabajar, porque aquellos que se ajustan a tu orden son usados por ti, tú trabajas con ellos, pero aquellos que viven en desorden tú no los usas. Ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a reconocer tu autoridad y a entender que tienes un plan y que somos parte de ese plan, que quieres hacer algo con nuestras vidas, pero necesitas que te obedezcamos. Y si lo hacemos, vamos a ver grandes cosas. Te pedimos todo esto, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, que tenga una buena semana. El viernes a las 11 nos vemos por aquí para nuestra reunión de oración, a quien guste y pueda venir. Los jóvenes nos vemos a las 7, el viernes también, y tenemos nuestra reunión general el domingo a las 11. El Señor le bendiga.